están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 34 de Viernes de Conversación con mi hermano. ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos un capítulo bastante interesante. Hace tiempo que queríamos grabarlo. Controversial. Sí. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la migración. Creo que bastante que decir. Y esta vez vamos a aplicar una mecánica nueva. Pero primero, quería que escucharan eso. ASMR. Vamos a aplicar una mecánica nueva para los videos que yo creo que la van a apreciar más, que es que a mi hermano se le ocurrió que ahora cuando hablemos de una página o alguna cosa vamos a poner el link en la descripción y en pantalla para que ustedes puedan buscarlo y corroborar que lo que decimos es verdad. Claro, porque no... Me gusta más cuando un youtuber que habla de cosas más reales en el aspecto de las opiniones verídicas pone sus fuentes. Claro, y es más profesional, así que dudamos mucho de alguno de ustedes se tome la molestia de buscarlo, pero va a quedar ahí, así que no pueden decirnos falso. También para el juego del gameplay, para los que lo gusten ver, vamos a aplicar otra mecánica, y es como estamos descargando el juego hay casi ningún personaje, así que vamos a jugar con uno hasta que el personaje pierde y recién ahí lo podremos cambiar. Claro, como a modo torneo real. Claro, entonces ahora que está todo hecho podemos empezar. Y migración, no sé cómo por dónde empezar, ¿tú tienes como algún punto? Bueno, definirlo como siempre primero. O sea, uno suele pensar en migrantes de otro país, pero incluso dentro de un mismo país la gente tiende a moverse bastante, usualmente del campo a la ciudad, porque en la ciudad hay más oportunidades económicas. Pero yo creo que nos vamos a centrar más en la migración de otros países, que es como lo que con lo que la gente usualmente puede llegar a tener un problema. O sea, tú no vas a hablar de la migración en Chile. Claro, no vamos a hablar del campo a la ciudad, vamos a hablar de un país a otro. Ok. A menos que tengas algo que decir con respecto a la migración dentro de un mismo país. O sea, dentro de Chile al menos yo creo que no tengo nada que comentar. En el sentido de que no es algo que yo considere al menos relevante, no en que no importe, sino que no es algo que a mí personalmente me importa. No sé si se entiende el punto como de... No es algo en lo que pienses mucho o lo que te afecte. Claro, como que para mí no es muy diferente si veo más migrantes en la calle a que si no los veo. Claro. Bueno, nuestra perspectiva, para dejar en claro desde el inicio cuáles son nuestros sesgos, los dos somos chilenos, hijos de chilenos. Como que la mayor experiencia con migración que podríamos tener es que nuestro padre es de otra ciudad a la de nosotros. Claro, y tampoco es como fuera de algunas palabras, no hay mucha diferencia, como canicas y bolones. Voy a abrir ese debate, dejen en los comentarios cómo le dicen ustedes a las canicas o bolones. Claro. Lo dejo ahí. Pero claro, fuera de eso no tenemos ninguna experiencia con familiares de afuera del país. Así que bueno, en Chile yo no crecí con mucha exposición a la migración. Recuerdo como dos compañeros eran hijos de una persona peruana, pero como eran hijos y criados en Chile, no se notaba ninguna diferencia, como ninguna diferencia perceptible. Y recién yo creo que de los 12 años en adelante, o más, quizá a los 14, 16 en adelante, empecé a notar una presencia más marcada de gente inmigrante en Chile. Y primero la conversación se centraba en la gente peruana, que era la más notoria en ese momento cuando yo estaba creciendo en el colegio, casi llegando a la enseñanza media. Y ya después de los 18 más grandes empezó a llegar mucha más gente colombiana, venezolana, haitiana, que creo que son los que más destacan en la mente de las personas. Y creo que tú creciste ya, como que para ti ya era normal en tu adolescencia que hubieran varios migrantes en partes de la ciudad. Claro, como que ya lo tenía internalizado, por así decirlo. Y... o sea... es que nunca me llamó la atención el tema. Yo desconozco si de chico habré hecho algún comentario al respecto, porque a veces no me acuerdo las cosas que hice cuando era niño. Uh-huh. Pero al menos
que yo recuerde jamás le di una importancia mayor, es como son personas. Punto. Así que hay que pensar, que hay que razonar. Claro. Lo que sí me llamó lo que me ha llamado la atención, al menos más de grande, es que pareciera que esto es una opinión súper personal, que al menos conmigo me han mirado más mal migrantes de lo que yo los podría mirar a ellos. Porque a mí me da lo mismo. Pero yo lo asocio más a que quizás han tenido malas experiencias con chilenos porque la gente cuando migra suelen tratarla mal en el país al que va. Bueno, igual depende. Pero entonces puedo asociarlo a eso, no es que me odien directamente por ser de aquí. Entonces, en tu experiencia, ¿crees que te han mirado mal algunos migrantes? Claro, pero no es como para decir, oh, de los migrantes son malditos. Es como, no, solo me ha pasado eso más de una vez y me llamó la atención y sería todo. No es como algo que yo destacaría. Así como que es algo malo o para que se vayan, porque muchos se van por las ramas y creen que porque dices eso ya los odias y quieres que se vayan. Claro. Ah, Entonces, claro, es como eso, al menos conmigo mi opinión sobre ellos es muy básica, tipo, no me interesa que estén aquí o si no están. Mientras, es como, no sé, mientras no causes problemas, me da igual que estés aquí. Y eso es para cualquier cosa. claro, yo opinaría lo mismo. O yo opino lo mismo. Pero sí me gustaría discutir un par de cosas como las narrativas que se crean alrededor de los migrantes. ¿Ya? Como yo creo, lo que observo en mucha gente es que se asocia al migrante con el crimen. Cosas como que trajeron crímenes que no se habían visto en Chile nunca, o que están trayendo enfermedades, o que se están robando el trabajo, o que se están aprovechando de los recursos que tiene Chile. Son varias ideas que yo asocio a la derecha, pero sí sé que son ideas que pueden estar presentes en la gente independiente de postura política, aunque usualmente, en mi opinión, es algo de derecha y de esa gente que se mantiene apolítica, pero igual absorbe ideas políticas aún sin reconocerlo. Vale, gente, si vieron un corte ahí fue porque de momento hubo mucho ruido ambiental, así lo tuve que cortar por términos de que se lo escuchaba muy mal en el video. Retomemos. Sí, entonces están todas estas ideas que yo creo que deberíamos ir desarmándolas una por una. Y de nuevo son ideas que yo asocio con la derecha, pero también reconozco que hay gente apolítica o gente centrista o gente libertaria que también las tiene. Incluso gente de izquierda. No vamos a negar que la xenofobia puede ir por todos lados. Pero empezando por una. Yo la que encuentro más ridícula fue la idea de que traen enfermedades. Porque sí han habido algunos casos muy particulares de individuos en Latinoamérica que están contagiados de alguna cosa, pero no al punto de generar una pandemia, por ejemplo. Claro, como un inmigrante no trajo el COVID. Claro. Y me llama mucho la atención cómo la idea de que el migrante trae enfermedades no representa la realidad de la pandemia, porque fue justamente gente con la habilidad de ir a Europa a vacacionar la que trajo el virus. Claro. Y que llegó primero por las comunas más ricas y luego a todo Chile. Pero literalmente los que viajaron trajeron el COVID, no los migrantes. Y eso para muchos países, obviamente que estaba ahí. Uh-huh. Entonces, eso como de que ellos traen virus y cosas, quizás habrá sido hace miles de años, pero ya no, y hace tiempo que dejó de ser así. Claro. Y yo, no sé, no he investigado mucho sobre ese tema, así que no voy a decir muchas cosas, pero sí lo encuentro divertido que terminaron siendo las personas con más, digamos, educación y más recursos para protegerse de las enfermedades las que terminaron trayendo la pandemia a Chile. Claro, literalmente los que tenían todo para evitarlo lo trajeron. Uh-huh. Entonces, sí, igual es como irónico. O sea, yo tampoco investigué mucho sobre ese tema, porque no me importaba en realidad cómo vino, pero sí estoy perfectamente claro de que lo trajeron los cuicos. Claro. Para los que no son de Chile, cuico sería como el término una persona con plata. Un millonario. Un chico fresa. Clase alta, claro. Entonces... Qué bonito loco. Entonces, claro. No, pero no, yo realmente no voy a profundizar más que eso, porque no sé
más del tema, nunca lo profundicé, nunca investigué más allá de lo necesario. No sé si tú ¿Ganas de mueve? revisaste alguna cosa, o sea, como, o tú lo dejaste ahí también, como que te enteraste que fue por ellos y ya ahí quedó. Sí, yo lo dejé ahí, no investigué más al respecto. Porque creo que si hubieran más enfermedades que estuvieran generando un gran caos aquí en el país y que fueran por extranjeros, nos estaríamos enterando todos, porque es una población a la que es fácil echarle la culpa porque va a ser difícil que se defiendan a través de los medios. Claro, literalmente si algo como eso pasara, se sabría muy rápido. Y la gente reaccionaría muy rápido también. Claro. Un tema en el que yo sí investigué más, que es un tema que lo encuentro bastante peligroso, es la idea de que los migrantes traen crimen a Chile, de que son criminales o ladrones o mafiosos, o que las mujeres son prostitutas, que toca con otros temas, no solo con la xenofobia y la ignorancia, sino con el racismo también, especialmente hablando de mujeres haitianas que son negras o mujeres que son de ascendencia negra, que tienen un cuerpo más sexualizado ante los ojos de la sociedad. Ya. Porque esto ya me estoy saliendo un poco de De la migración. claro, de la migración, pero si una mujer tiene un cuerpo más voluptuoso, toda la ropa le va a quedar como lo que uno piensa que es sexy, que es más apretada aquí en ciertas partes, que se nota más el trasero o el busto. Una mujer que es voluptuosa no va a poder esconder que es voluptuosa porque se ponga ropa holgada. Entonces es un cuerpo que se sexualiza más fácil, es un cuerpo en el que la gente comenta. Ya. Yo toda mi vida he escuchado comentarios sobre el trasero y las pechugas de ciertas mujeres que son usualmente de ascendencia migrante. Y eso es algo que uno que con la mejor de las intenciones quizá pueda comentar como curiosidad, pero no debe ser cómodo si es una atención que tú no estás buscando, especialmente si eres una chica adolescente. Claro, es como perturbador. Claro. Y volviendo al tema del crimen, que era lo que quería hablar primero. Se asocia mucho el migrante con el crimen cuando estadísticamente los criminales no representan una gran no contienen una gran proporción inmigrante. A eso estaba tratando de llegar. Uno pensaría que son muchos, pero no lo son. Y en las noticias se hablan más de migrantes, pero no es algo que estadísticamente se condiga. Ya, claro, de hecho tú muchas veces has hablado fuera de cámara que los medios criminales son del mismo país Claro, que de afuera. la gran mayoría de los criminales en Chile van a ser chilenos y hay un porcentaje de migrantes que debería tener su misma proporción dentro de la población en la proporción de criminales, pero ni siquiera eso, tienen un porcentaje menor al que les debería tocar por la población que tienen. Porque obviamente en todas las poblaciones van a haber criminales, pero aún tomando en cuenta, su proporción en Chile son menos de los que deberían. Onda, por dar un ejemplo, este número va a ser inventado, pero es por ejemplificar. Digamos que el 10% de los chilenos tienen ascendencia migrante. Ya. Y ascendencia directa, como que los papás eran migrantes o ellos eran migrantes. En ese caso, el 10% de los criminales podría ser de ascendencia migrante. Pero no lo son como el 4%. Y de nuevo el número es inventado, pero es para representar esa proporción de alguna forma, porque yo vi que los estudios se han hecho, pero no me sé el número. Claro. Ustedes si quieren saber más pueden investigarlo obviamente y ver cuál es la estadística exacta de la que le está hablando. Claro, y esos estudios se han hecho, hay varios, hay más de uno. Los inmigrantes no han traído una mayor cantidad de crimen consigo a Chile. Claro. Creo que es la criminalística lo que estás buscando. Ujú. Como que no... Bueno, yo tampoco sabría el término exacto, así que estaría puro cuenteando si dijera eso. Pero sí, claro, el crimen... A ver, igual esto puede ser en Chile, yo desconozco si en otros países el crimen ha aumentado con la migración. Claro, pero por lo menos aquí en Chile no da para un discurso xenofóbico de crimen, de asociar al migrante con el crimen. Hice otro corte ahí, perdón, mucho ruido ambiental. Escuchaba que no...
que hay sectores de la ciudad que cambian igual conforme llegan más personas. Por ejemplo, una vez escuchaba una historia que me contó mi mamá que una zona en la que ella compraba cosas para nosotros en el colegio se llenó tanto de migrantes que no pueden ni pasar por ahí porque le pasa algo similar a lo que le pasa a mí, que la miran mal o han tratado de robarle, que esto igual obviamente no todos los migrantes te van a robar. Eso es también un poco xenofóbico. Pero es verdad también que hay zonas que antes, ahora donde se veían chilenos y no se ve ninguno. Que me lo han contado más porque yo obviamente al crecer con eso yo no lo noté. Eso sí me llama la atención y creo que es algo digno de analizar. Pero creo que es algo que también se sale un poco de perspectiva. Porque si miramos el censo nacional, cerca del 10% de los chilenos son migrantes o de ascendencia migrante. Sí. Y eso no habla de una invasión. Pero como ahora hay espacios donde la mayoría de la gente es migrante, se siente que es demasiado o que están tomando nuestro espacio, entre comillas. Pero siento que poniéndolo en la perspectiva de cuántos chilenos somos comparados con cuántos migrantes somos, no es que estén tomando espacios y que nosotros ya tengamos que irnos, por ejemplo, o que sean más que nosotros, o que sea un número similar a nosotros siquiera. Pero como son tantos más que antes, se siente como que son demasiados. Como siento que pasa algo similar cuando la gente compara la representación LGBT que hay ahora en comparación a antes. Porque sí hay muchos más, pero si comparo las películas LGBT que hay hoy en día con todas las que son hetero, aún así el número de LGBT es mucho menor. Entonces se sale un poco de proporción y la gente dice, y ahora todas las películas son gay. No, eso no es cierto. Y puedo fácilmente empezar a contar los ejemplos. Claro, creo que también eso es en parte porque obviamente hay sectores que cambian más que otros porque hay lugares que son exactamente iguales a pesar de que han llegado personas. Claro. Porque también obviamente es más lógico que si tú vas al centro al menos de Santiago hayan más migrantes o veas más que antes porque allá van todos al centro. Entonces, pero zonas como, no sé, la que vimos nosotros, que sería la comuna de la Florida, no se ha visto casi ningún cambio, con uno que yo haya podido notar al menos. Claro, hay un par que están cerca del metro, porque estoy notando que los migrantes tienden a estar más cerca de zonas más metropolitanas. Pero eso igual habla de un nivel de pobreza, porque uno no... o sea, no solo de pobreza, sino que también de comunidad, porque van a estar más cerca de otros migrantes también. Pero sí las zonas urbanas tienden a ser más baratas, como en departamentos que son pequeñísimos y donde viven muchas personas. Un gueto. Claro, terminan formando guetos. Pero también... el otro argumento que la gente dice... Si uno convence a alguien de que... ¿Gane yo o ganaste tú? Tú. Si uno convence a alguien de que ya los migrantes no son criminales, igual van a decir, pero son pobres y no tenemos cómo encargarnos de más gente pobre porque no nos podemos encargar ni siquiera de nosotros mismos, y eso es algo que yo escuchaba dentro de mi propio hogar. Y ese discurso es raro, porque en realidad una persona común y corriente no se va a hacer cargo de un migrante. No, ¿en qué sentido te estás haciendo cargo si ni siquiera sabes su nombre? Claro, supuestamente es por un tema de impuestos, pero yo creo que es otra dinámica la que tenemos que resolver ahí. No es el migrante el que es el problema, no es una persona pobre que se está moviendo de casa porque necesita acceso a un nivel económico mayor para poder comer, sino la persona que se está adueñando del dinero al final del sistema, arriba de todos nosotros. Claro, no es la culpa del que llegó, es la culpa del viejo rico que te está cobrando más de lo que debe. Claro, aparte... Y que usa esa plata en otra cosa. Chile es un país que está envejeciendo, tarde o temprano vamos a necesitar que llegue gente. Claro, sí. O sea, tampoco vamos a desaparecer en el tiempo. Claro. Pero sí... Necesitar ayuda, digo. Claro. O sea, no lo había pensado así, como que Chile envejece, pero creo que eso le pasa a cualquier país. Le pasa a los países donde la gente
países más desarrollados donde el dejar de tener hijos empieza a ser una opción en la cultura. Entonces obviamente mucha gente va a dejar de tener hijos. Aparte que hay mucha gente que simplemente elige no tenerlos porque no siente que tiene el acceso para darle una buena vida. Y en esos casos va a hacer falta que llegue cierta gente para hacerse cargo de los más viejos. Claro, o sea, eso es algo que sí pasa, que yo creo que lo vamos a tratar en otro podcast porque nosotros lo hemos hecho, de la tasa de natalidad. Que actualmente hay más viejos que jóvenes. O sea, no, perdón, hay más. Sí, de hecho cada vez hay más viejos, porque nacen menos personas. Y obviamente tampoco se van a acabar los humanos, pero es cierto que las jóvenes tienen bebés cada vez más tarde, se casan cada vez más tarde, algunos no tienen hijos nunca, porque también son más inteligentes, porque cuántos vendrán de familias enormes, porque sus papás no se cuidaron, y saben que no pueden tener hijos sin los recursos correctos porque se no van a terminar como ellos mismos. Claro, pensemos que las condiciones económicas no son las mismas de hace 50 años. Claro. Ni siquiera hace 10 años. Literalmente, algo que veníamos hablando hoy día en nuestro propio viaje familiar, como 4 lucas hace 5 años eran una cosa y ahora son casi nada. Entonces, ahora somos más conscientes de eso también. Pero no lo había visto por la perspectiva de que lo estamos envejeciendo y tiene que llegar nueva gente. No lo había pensado así. No sé si alguien más sí o tú o lo sacaste en alguna parte, pero no. Igual es interesante verlo de esa manera. Y con lo que... el argumento que estaban dando adelante, de que si no nos podemos hacer cargo de la gente pobre que hay ahora, no nos podemos hacer cargo de la gente pobre que viene llegando. Yo creo que nos podríamos hacer cargo de la gente pobre que tenemos, y más si es que los recursos no se fueran acumulando en familias cada vez más pequeñas. Si es que no hubiera un 1% de la población chilena que tiene literalmente 50% de todos los recursos del país. Eso lo encuentro, ese es el problema que yo tengo con la sociedad. No que llegue gente en condición de pobreza tratando de conseguir trabajo aquí. Y es un estrés constante que estoy viendo. Por dar un ejemplo, en el metro, venezolanos, colombianos, peruanos pidiendo dinero en la calle con sus hijos, con familia. Y yo entiendo el estrés de ambos lados. Si llegaste a un país y te está costando mucho conseguir trabajo porque tienes que dejar a tu familia con alguien y no conoces a nadie en una ciudad y tienes que 3 hijos, obviamente te va a costar bastante. Y si te empiezas a ensuciar porque aún no encuentras un hogar donde vivir, te va a costar más conseguir trabajo. Y empiezas a pedir al metro para ver si puedes llegar a un lugar, a un hotel, a limpiarte y a ver si puedes volver a buscar trabajo. Pero resulta que hay un montón de gente como tú, y a la gente que toma el metro todos los días ya empieza a estar irritada por tu presencia porque no los deja pasar, porque eres parte del ruido ambiental, porque ellos ya están de por sí cansados con sus vidas y no necesitan más gente que llegue a pedirles dinero cuando ellos tampoco tienen, o tienen pero con cuevas suficientes para mantener la vida que tienen. Entiendo el estrés de ambos lados y que a veces es demasiado y se generan peleas. Y he visto varias veces gente peleando con migrantes porque consideran que están invadiendo un espacio. Claro, y también, que de hecho iba a decir algo parecido a lo que dijiste tú, de que puedo empatizar con el migrante, pero también escuchas a veces la misma historia. Literalmente, y es porque es la misma, pero lamentablemente la escuchas 1, 2, 3, 4, 5 veces con las mismas palabras, pero cambia la persona. Claro. Que llega al punto en el que ni siquiera lo escuchas. De hecho, creo que cuando veníamos para este viaje, un migrante se subió a dar un discurso y una persona no quiso ni escucharlo, se cambió de andén. Sí. Porque... de hecho venía pensando en ese mismo ejemplo. Porque ya estaba choreado, yo no quería escucharlo. Y no es que ese tipo no me acuerdo qué le dijo, solamente se fue. Fue algo así como consigue trabajo y el migrante le respondió de vuelta, dame trabajo tú, po. Y siguió haciendo sus cosas. Claro. Y claro, también puedo entender que la gente se moleste porque también escucho el discurso 1, 2, 3, 4, entonces yo directamente lo ignoro. Me pongo un audífono y no escucho. Porque cansa también, pues si le diera monedas a todos yo no tendría ninguna y hay de los que no tengo ninguna.
Entonces, y también considera que se suben artistas, se suben vendedores, se suben todo tipo de personas también. Y a veces en la calle te encontráis más, entonces, claro. Y yo mismo he subido al metro a vender cosas por mis propias necesidades. Entonces también entiendo lo frustrante que es que la gente te ignore. O que te comente pesadeces encima. Claro, eso lo entiendo a la perfección porque yo mismo he subido al metro a hacer eso. A vender, a tratar de salir de obstáculos de la vida que me puedan poner. Pero yo al mismo tiempo llegué a la casa pensando, bueno, yo también me hubiera ignorado. Claro. Entonces no me molesta en ese ámbito. Pero, claro, y pasa lo que tú decías, que a veces no te dejan pasar, a veces se estorban porque se paran en medio del andén a vender algo y se ponen su puestito y estorban a la gente que va pasando. Claro, o tenés que correrte para darle el espacio porque pasan con el carro en el metro. Y añade el ruido, añade el estrés porque hay poco espacio y bueno, es molesto nomás. Pero es un tema en el que no sé bien cómo manejar una solución, porque entiendo que somos dos personas tratando de hacer lo mejor posible con las cosas que tenemos, que simplemente están agotándose en términos de paciencia, porque no tenemos una vida fácil. Y me gustaría, ojalá que se hiciera más el ejercicio de entender que esta persona no está tratando de hacer dinero fácil, porque no sé, si quisiera hacer eso estaría robando, como ellos mismos dicen. A pesar de que sí encuentro que es un poco casi como una amenaza decir, podría estar robando, podría robarte ahora. Claro, pero como que eso no es algo bueno, de por sí no tienes que robar. Claro, pero no te hace mejor persona no robar. Claro, pero en el fondo entiendo que no es cierto que no están tratando de trabajar, porque si no tratas de trabajar te mueres. O sea, yo lo entiendo de esa forma por lo menos. Ajá. Entonces, no sé si... No quiero decir que el chileno tiene que doblegarse y darle la mano al otro y siempre poner la otra cara y no sé qué. Pero creo que las opiniones que tenemos y las soluciones que tratamos de encontrar no deberían ser con el énfasis de deshacerse del migrante, porque el migrante no se va a ir. De partida no se va a ir y es muy difícil deshacerse de gente que viene llegando. Y segundo, no son la causa del problema. La pobreza no es generada por la gente pobre. De nuevo, tenemos personas que tienen mucho más dinero del que van a poder gastar en toda su vida y hay gente que no tiene nada. ¿Por qué le echamos la culpa de los problemas de la sociedad a la gente que no tiene nada? Y aparte, la gente que tiene esa cantidad de dinero enorme la tiene porque justamente el resto de nosotros tiene poco. Necesitan que tengamos poco para que ellos tengan más. Así funciona. Y consideremos que no es culpa de un migrante que tu frontera haya dejado pasar a todo el país. Si tu frontera tiene un mal control migratorio de cuántas personas deja pasar, porque un país tiene que tener la conciencia suficiente como para saber cuántos pueden entrar, es culpa de tu sistema migratorio. No de que las personas entraran, porque si yo veo que puedo pasar, voy a pasar. Claro, es una puerta abierta en cierta forma. Claro, entonces si tu país tiene la puerta abierta que entren 8.000 personas, no vas a culpar a las 8.000 personas, tienes que culpar a tus propios sistemas. Claro, es una discusión que he tenido en la casa también, no voy a mencionar nombres porque, ¿para qué? Pero han dicho cosas como, pero tal persona se aprovecha del beneficio que le da el gobierno. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no? Si el gobierno te está ofreciendo un pastel, ¿por qué no voy a ir yo a comerme el pastel y después va a venir quien sea a decirme, ¿por qué te comiste el pastel? Porque me lo están ofreciendo. ¿Por qué no aceptaría eso? O sea, eso no es culpa del que va y lo acepta, porque tampoco hay un entendimiento de, hoy me estoy aprovechando de alguien. No, eso es algo que me están ofreciendo. Ahora, aquí. Claro, él no le están diciendo, ya, pero si te comes esto, alguien caga. Claro. Solo te están diciendo que te lo comas y uno claramente va a aceptar. Y genera cierto resentimiento por parte de que no recibe el beneficio. Si hay un migrante que recibe algún tipo de bono. Pero yo estoy pensando, no nos deberíamos enojar con el migrante que está aceptando el beneficio que le dan. Deberíamos estar enojados con la gente que reduce estos beneficios a un grupo de personas. ¿Se entiende eso? Porque no es como que el migrante haga la ley tampoco. Claro, o sea, no te enojes con el migrante que recibió el pastel, enójate con el que le dio el pastel. Claro.
O enójate porque tú no lo recibiste, no trataron de quitárselo al otro. Claro, que los dos reciban pastel. Claro, porque encuentro que el argumento a veces va como... Yo tuve una vida difícil, entonces el migrante también tiene que tener una vida difícil. ¿Y qué tal si ninguno tuviera que tener una vida difícil? Claro, la idea es que los dos lo hubieran pasado bien en su vida, porque tienen que pasar lo malo, sufrir. Exacto. Eso es lo que me gustaría ver más. Y yo sé que no hay soluciones fáciles porque vivimos en una cultura donde todos los cambios democráticos van a ser súper lentos y a veces hasta en términos violentos. Pero hay que partir por algo y creo que lo primero es cambiar la mentalidad de castigar a la gente por ser pobre en esencia. Claro. Empatizar, entender, y obviamente no solo del lado del que está en su país, sino también del otro lado. Como claro. De que el migrante igual, de cierta forma, tiene que entender que hay 10 más como él pasando por el metro, pasando por la micro. Claro que son demasiados. Y obviamente, y algunos mismos lo dicen, yo sé que han escuchado muchos como yo, pero empiezan a hablar. Y no es como de que me reconozcas que hay 10 más como tú pasando, al mismo tiempo hace que entiendas que no va a hacer una diferencia que seas tú. Claro, eso no estás cambiando la situación por reconocerlo. Estás diciendo, hay más como yo. Comienza a dar el discurso. Entonces, ¿por qué si no le di a los 10 anteriores te daría a ti? Porque hay algunos que, a mí me ha tocado al menos que algunos que si no les das se molestan. Y es como, que son cagados y se baja el micro. O si ya le diste, yo a veces me pasa que le doy a una persona y llegan 5 más a pedir cosas distintas y yo como no, sorry, ya lo hice. Y es irritante pasar por eso todos los días, porque no tienes más, no tengo más, simplemente no tengo. Y hay gente que se molesta, hay gente que se molesta si les das muy poco. Y eso es algo que sí o sí debería cambiar porque, de nuevo, que yo no esté en una situación de pobreza visible en mi rostro y en mi ropa no significa que tenga dinero de sobra para compartir. Claro, a lo mejor ganaste tú. A lo mejor mi refri está vacío, pero que mi ropa no tenga hoyos no significa que no me falte algo en la casa. Claro, o que tenga... De nuevo, es mucha gente la que está pidiendo. Por buenas razones, por malas razones da lo mismo. Es lo que es mucha gente. Entonces entender también que el ciudadano común ya ha visto a alguien pidiendo muchas veces todo el día y todos los días que tenga que transitar por una parte transitada, valga la redundancia. Claro, entonces entender eso igual. De hecho, yo tomo la micro bastante, cuando vivía lejos de mi casa y tomaba micro bastante seguido, vi al mismo tipo durante 365 días pidiendo cosas, no le di ninguno de los 365 días, claro. Porque lo vi todos los días recibiendo distintas cosas de distintas personas, a ser a las mismas personas, porque la gente repite los recorridos y te empiezas a encontrar con las mismas personas. Claro. Pero... claro, entonces, si ya te vi todos los fucking días, y más encima había otra persona también todos los fucking días, porque también ellos repiten los recorridos, tipo se bajan de una micro y suben a otra. Claro. Volvemos a lo que dices tú de... Ya vi tantos que si les hubiera dado, aunque sea 10 pesos a todos, no tendría ni para comprarme una gomita así. Claro, ahí sí que terminaría dándote una porción considerable de mi dinero que de por sí me falta. Claro, entonces, ojo. Y eso también entra en no juzgar un libro por su portada. Una persona que no muestra visiblemente que tiene un problema no significa que no lo tenga. Claro, y que conste, esto no aplica solo a los migrantes. La pobreza, hay muchos chilenos pobres que están haciendo exactamente lo mismo. Claro, ahí es como más una lección de vida para todos, más que para la migración en específico. Pero entender eso también, no mostrar cosas visiblemente no significa que no estén. Claro, que uno no tenga problemas aparte. Y eso es algo que se va a ir haciendo más presente mientras siga aumentando el costo de las cosas. A la gente le va a costar más pagar. Pero una cosa que uno tiende a querer mantener siempre es la apariencia, porque la apariencia no solamente es como términos de expresión personal, sino que también abre y cierra puertas, lamentablemente. Sí. Uno no puede ir al trabajo viéndose de cierta forma. Entonces, aunque estés con la mierda misma en la casa, tienes que salir de traje y bien peinado, y si eres mujer probablemente maquillada, porque eso también se espera a las mujeres, lamentablemente, aunque eso ya es otro tema. Bueno, eso lo vamos a abordar en un podcast que va a ser de la temporada 3. Y entonces, claro, tipo,
literal, a lo mejor no te alcanza ni un traje de baño y tenés que ir de smoking a la oficina. ¿Cómo diablos vas a conseguir eso? Claro, Entonces igual hay que entender que tu situación económica, y en este caso la migración, que es de donde vengas, porque si viniste es porque no tienes plata, te va a impedir conseguir ciertas cosas y vas a terminar, quién sabe, en una gasolinera o pidiendo monedas en el metro o cualquier cosa, porque simplemente los trabajos te exigen. Y también se entiende que un trabajo de oficina implica ir elegante, porque no vas a ir vestido con tu bolera del Colo al Senado. claro. Entonces también por un lado puedo entenderlo, pero sí es cierto que hay limitantes que una persona sin plata, y en este caso un migrante, no va a poder quitarse de encima porque money. Entonces, bueno, cerrando un poco ese tema, no atacarnos entre todos, porque de partida entre pobres no tendrían por qué estar atacándose, deberían ser los primeros entendiéndose, y con los que somos clase media. Los que somos clase media en muchos casos estamos a una enfermedad de ser pobres, así que no deberíamos por qué pasarnos al resto por la raja o pensar que estamos haciendo un mayor esfuerzo cuando literalmente estamos al borde de vivir en la calle si es que nos toca un cáncer. Literalmente, me enfermo algún problema grave y tengo que pedirle a 10 de mis amigos que me ayuden a pagar. Claro. Porque si no, no voy a poder. Y no se trata de... si los demás cometen un error lo voy a hacer yo también. Se trata de tener empatía, porque los sufrimientos que uno tiene también los tienen los demás. Claro, entender eso. Y claro, tampoco es compásate de todo el mundo ni nada, no estamos haciendo eso tampoco. Es simplemente pon un poco más de atención o no te adelantes a juzgar. Claro, Porque también hay mucha gente que se critica pensando que lo tienen todo y no es así. Y como que, y también lo que dices tú de tener más empatía en que si somos de la misma clase, ¿cómo no podemos empatizar con el otro cuando estamos viviendo lo mismo? De diferentes maneras, pero al fin de cuentas es lo mismo. Y eso es más loco, porque a veces están más unidos los cuicos que no les pasa nada, que nosotros que nos pasa de todo. Y que tampoco somos como, no sé, tampoco es como para que lo interpreten como discurso revolucionario ni nada por el estilo, simplemente ser un poco más empático. Claro, porque realmente tenemos problemas bastante similares, y si en Chile en este momento hubiera un gobierno dictatorial que estuviera matando gente en las calles, a los protestantes contra el gobierno, muchos de nosotros tendríamos que irnos. Claro. O si hubiera un terremoto, o si hubiera un tsunami que realmente afectara a todo el país, si hubiera una enfermedad, si hubiera una guerra, en el caso de más extremo como países como Siria, tendríamos que irnos. O sea, no me hace sentido esa idea que tienen algunos chilenos de ustedes se fueron de su país, entonces no tienen derecho a hacer nada porque deberían haberse quedado a pelear por el suyo, no sé qué. Y es como uno no puede pedirle a la gente que se arriesgue a morir por un sentido de nacionalismo que es completamente arbitrario, porque yo no elegí dónde nacer, yo solo puedo elegir a dónde me voy. Claro, y si hubiera una guerra, puedo apostar que todos los que dirían eso se irían también. La mayoría. Porque yo no voy a dejar mi culo por alguien más. Entonces, hola, ¿dónde quedó tu nacionalismo? ¿Por qué le exiges a otro ser así si tú ni cagando vas a ser así? Entonces, claro, y yo sé que igual a veces viene con un término de crianza. Tipo, si tu papá era un xenofóbico, es complicado que su hijo no lo sea. Claro. Pero se puede cambiar. Estoy abierto a que las personas pueden cambiar, algunas son más difíciles que otras. Pero se puede, y es tan fácil como ser un poco más empático, como preguntarle, y a lo mejor van a ver que le han pasado las mismas fucking vidas. Claro. Y bueno, si yo creo que yo puedo cambiar y que yo merezco perdón y que yo merezco empatía, el resto también debería merecerla, en consecuencia. Claro. Como por qué yo sí y el otro no. Aparte que, volviendo al ejemplo anterior de que ellos deberían haberse quedado y peleado por su país como yo peleo por el mío, yo no sé qué esfuerzo hace cada uno por su propio país, eso ya es personal y no lo voy a juzgar. Si hay personas que dicen que se han esforzado por su país, yo les creo. Pero también acordarse que la situación en cada país es distinto. Todos los gobiernos en cada país son diferentes y vienen con historias y niveles de poder y como esas mecánicas internas entre políticos que son diferentes. No puedo enjuiciar a una persona
por actuar en una situación en la que yo no he estado. Claro, y tipo, tú puedes decir, guerra, no sé qué, es como, amigo, si veo qué año naciste, vería que no participaste en ninguna guerra porque no hubieron guerras en ese momento. Claro. Entonces, hola, o lo que dices tú ahora de, no sabemos cómo juzgamos algo que no hemos vivido, como si lo hubiéramos hecho, si nos hubiera pasado ya. Y a lo mejor cambia, a lo mejor en ese país si le hubiera dicho algo malo, o se hubiera levantado la voz, o lo que sea, lo hubieran matado. Claro, pero no lo sabemos. Claro, pero no lo sabemos y no nos corresponde saberlo tampoco. Tipo, el tipo no tiene por qué explicarnos nada de eso. Y sí, yo creo que podemos cerrar esa parte del tema con eso. De simplemente no sabemos por lo que pasa al otro, entonces tratar de emitir el mejor juicio posible. Como tratar de no hacerle la vida más difícil a una persona, porque uno no sabe por lo que pasa al otro. Y pasando a otro tema, obviamente que en este podcast hasta ahora hemos tratado de hablar de las desventajas y tratar de ser más empáticos con el inmigrante, a pesar de también hacer ciertas críticas. Pero obviamente que todo viene en niveles y hay intersecciones en la misma población que es migrante. Y eso es algo también interesante de discutir. Como un estereotipo dentro de la izquierda es que el venezolano es fascista, que es pro de derecha, que es aquí, que es allá. Básicamente facho, en eso se resume. Pero yo no sé, aunque yo soy de izquierda, no puedo llegar y poner esa etiqueta tan marcada a esa población, a pesar de que sí puedo tratar de hacer una crítica lo más constructiva posible. Y es que en parte entiendo que cuando han escuchado un discurso que se hace llamar de izquierda toda la vida, y ven la violencia en las calles que se justifica con ese discurso, van a llegar a otro país y van a escuchar hablar de la izquierda y le van a hacer como un gato mojado al respecto, y no van a querer escuchar nada de eso. Eso lo entiendo, a pesar de que también creo que deberían entender, como yo entiendo que cada país es distinto y que se arman políticas de distintas formas. También entiendo la predisposición a tener esas creencias. Me gustaría más diálogo con la comunidad de Venezuela. Me gustaría que no crean que porque su país resultó de cierta forma va a pasar lo mismo aquí, y que de la misma forma en que se educan de su propio país se eduquen del nuestro, porque realmente no es la misma circunstancia. O sea, Boric no es Maduro bajo ninguna perspectiva. Claro, juzgar a alguien solamente por ser similar o del mismo partido de que es tu persona, que ni siquiera son del mismo partido, por cierto. Claro, que no lo son, por eso digo similar. Es injusto porque estás juzgando a alguien sin conocerlo por las acciones de otra persona, netamente porque encuentras similitudes. Entonces llamarlo con el mismo nombre es totalmente fuera de lugar. Claro, es irresponsable. Tipo, no puedes darle un título tan importante a alguien que no ni siquiera sabe quién eres. Y que no te conoce, que no te ha hecho nada. Y que ni siquiera es una persona, es un partido, es un sistema, es un gobierno, es todo un tema. Llegaron a Chile, por lo menos los que van llegando desde 2018, en un periodo de cambio en este país. Claro, literalmente llegaron para el estallido social. Y bueno, esa sería mi primera crítica. Ajá. Pero también quería hablar de la disparidad de clase entre los mismos migrantes. Obviamente no es lo mismo llegar a través del desierto de Atacama, cruzando la puta cordillera de los Andes a pie, que llegar en avión derechamente a Santiago. Eso habla de una diferencia de clase y de una disponibilidad, de una propensidad a ciertas posturas políticas en base a los beneficios y a las desventajas que uno tiene en la sociedad. Yo he conocido muchos, no sé si muchos, pero varios venezolanos, peruanos, bolivianos, colombianos que viven en edificio, en departamento en alguna parte del centro que es más bonita, que tienen posturas más cercanas a la derecha. Pero me cuesta tomarme un poco en serio eso, de la misma forma en que me cuesta tomarme una postura de derecha muy en serio cuando es alguien con dinero que es de Santiago, que es de Chile.
porque no hablan de comunidades, solo hablan de ellos como individuos y de las cosas que han logrado como individuos. Y eso es algo que veo en los inmigrantes que llegan con dinero. Yo creo que de qué partido seas, siempre va a ir más ligado a cuál es tu condición de vida. Porque para alguien que le cuesta conseguir las cosas, que vive en calle, o que simplemente es clase media y tiene su casita pero le cuesta, va a ser más cercano a algo que sea comunitario para todos. Y alguien que está con plata y que ya no necesita nada de nadie ni a nadie, va a buscar algo que proteja ese estilo de vida. Que esa propiedad. En la derecha. Entonces creo que siempre la persona va a estar ligado a que sea lo más cercano a su estilo de vida. Claro, o en teoría, por último. Claro, en teoría siempre vas a buscar, porque obviamente está el caso excepcional de la persona que a lo mejor es súper cuica y es de izquierda porque está en desacuerdo con cómo funciona su sistema. Claro, y en la caricatura del facho pobre también. Claro, o el que es pobre pero está de acuerdo con el sistema de plata, lo cual se toma como meme porque es como, ¿por qué estás votando por esto si te juega en contra? Pero bueno, existen esos casos, pero en la generalidad uno siempre se va a acercar a lo que sea más cercano, valga la redundancia, a su estilo de vida, a cómo vive, a qué es lo que le dio la vida hasta ahora. Claro, entonces no está en mí decir, oh, pobres migrantes, son todos pobres, hay que ayudarlos. No, yo sé que hay migrantes que vienen con privilegio y otros que no. Y que es muy distinto dependiendo del país, porque cada país es súper distinto también. Claro, hay que saber diferenciar. Yo creo que los más en desventaja, y quería llegar a este tema que lo encuentro bien importante, son los haitianos. Porque son fácilmente los más distintos que llegan aquí y los que tienen menos ventajas en cuanto a cómo funciona Chile. Porque de partida somos un país hispano, que yo creo que es la barrera principal. Un país donde tienes que aprender a hablar otro idioma, derechamente. Sí. Y hay gente que me ha dicho, bueno, si se van a un país tiene que aprender a hablar el idioma. Y sí, estoy de acuerdo, no vamos a nosotros aprender a hablar criollo haitiano por ellos. Claro, no nos vamos a ir a China sin saber chino. Claro, pero entiendo también el sentido de urgencia con el que varios haitianos se han ido de su país. Y entiendo también que aprender un idioma lleva años. Entonces no voy a actuar... Primero no me voy a burlar si alguien tiene un acento, porque hablar un segundo idioma ya es difícil. ¿Cómo nos burlamos de los acentos si a veces alguien del sur de nuestro propio país tiene un acento distinto? Claro. Tal como ellos se burlan de nosotros por hablar distinto. Y no voy a hacerlo más difícil tampoco. Y si hay una persona que quiere hacer un esfuerzo por integrar a los haitianos a que aprendan español más fácilmente, ¿por qué voy a decir que no? ¿Por qué no voy a tratar de hacer la vida más fácil a alguien? Y siempre que hablamos de los chilenos, que los chilenos merecemos esto, que los chilenos merecemos esto otro, todo lo que toma ser chileno es un papel. Y muchos de los hijos de estas personas ya son chilenos. Claro. Por derecho. Porque nacieron aquí. Y esos niños, y no solamente es eso, esos niños van a crecer aquí. Van a crecer con amigos chilenos, van a pagar impuestos chilenos, van a ir, si es que van a la iglesia, van a una iglesia chilena, colegio chileno, todo lo que van a hacer en Chile. Entonces no es que, nacieron acá, entonces hay que darles todo. No, es que realmente son chilenos. Entonces si es algo que a ti te importa porque te defiendes la categoría de chileno con todo tu corazón, esos niños son chilenos. Solo que algunos son negros. Claro, literalmente, nacionalmente hablando, si nos ponemos técnicos, son de aquí, tienen la misma nacionalidad que tú. Claro, la misma cultura, porque van a crecer con nuestra cultura mezclada con la suya propia. Claro, y de hecho eso es algo bueno porque mezclan culturas y se puede llegar a algo mejor. Tipo, hay gente que vive, no sé, ponte tú, se va de viaje y vuelve haciendo cosas que se hacen allá porque se acostumbró nomás. Claro. Pero lo mezcla y nadie le dice nada porque está en su propio país, haciendo cosas de otro país. Y aparte de la barrera lingüística y yo iba a dar 2 ejemplos específicos al respecto de por qué la diferencia lingüística importa tanto. Que no es solamente hoy me cuesta hablar, es que en casos de una emergencia médica es un tema de vida o muerte. Y hay haitianos en Chile que han muerto porque no han podido comunicar sus síntomas con claridad suficiente para un doctor y no se les ha podido dar la ayuda que necesitaban y murieron. Y eso es algo que ya pasó y que ojalá no continúe pasando, pero que fácilmente podría pasar si no hay personal entrenado por último en francés, no necesariamente en criollo haitiano. Yo creo que ahí más que nada sería importante
que tengan ayuda lingüística de parte del gobierno. Porque igual un estudiante de medicina le toma 8 o 9 años salir. Entonces que tenga que aprender otro idioma también es peludo como parte de su carrera. Claro, a eso me refiero a que deberían haber intérpretes. Claro, como que debería haber más ayuda de intérpretes o de... Que obviamente se los dé el gobierno, porque también exigirle a un traductor que aprenda un idioma por otra persona es como nada que ver. Pero que el gobierno ayude con eso, porque no le puedes pedir a un doctor que aprenda un idioma solo para esa situación. Claro, esto no es muy cabrón. Y esto no es algo solo de haitianos. Cualquier migrante que venga a Chile o cualquier turista que venga a Chile y tenga un tipo de emergencia va a necesitar un intérprete. Si es que no habla español, por último en inglés. Claro, y no es que digan, ay, ¿por qué tengo que interpretar? No, el intérprete va a ganar plata. Claro, el intérprete es le van a pagar trabajo. por eso, y más encima trabaja en eso, en traducir. Y no lo digo porque yo sea intérprete. Entonces que el gobierno podría buscar intérpretes para ayudarlos a comunicarse mejor bajo circunstancias. Obviamente tampoco es que el tipo esté con ellos 24/7, pero que los ayude y obviamente le van a pagar. Y sí, uno puede decir el gobierno aquí, el gobierno allá, pero es que en la realidad de las cosas el gobierno puede pagar eso. Puede. Claro. Entonces tampoco fácilmente con los diputados que ganan literalmente millones de pesos y algunos que ni siquiera van a todas las reuniones que tienen que ir, si se bajaran un par de millones podrían pagar más cosas. Literal. Sí, no ganan tanto que todo eso uno dice, pero ¿en qué se usa? Claro, se usa en pagarles a ellos. Uh-huh. Y eso puede sonar súper envidioso, pero es que en la realidad... Pero es que es nuestra plata si nosotros estamos pagando ese sueldo de ellos. Claro, y a pesar de que pueda sonar muy envidioso, es un problema de que ganan tanto, de que consumen el dinero que se puso en otras cosas. Y un ejemplo muy básico de eso es que si por ejemplo la calle de tu pasaje está hecha mierda, es porque nunca la van a arreglar, porque la plata destinada para eso se está usando en pagársela a un señor. Exacto, en la municipalidad, ni siquiera como en el gobierno más grande. Y no se trata de que no ganen nada, sino simplemente que le den un sueldo para hacer su trabajo. Que a lo mejor ya ganen millones, pero no tantos. Tipo, ¿por qué necesitas ganar 10 palos? ¿Por qué no puedes ganar 2? Si ya con ganar 1 ganas más que todos. Claro. Y en términos de... No se trata de algo de envidia, aunque... esto ya es otro tema, pero yo creo que la envidia es normal sentirla en casos de injusticia, pero tema aparte. Si yo voy al McDonald's y alguien se hace caca en mi hamburguesa, el empleado, yo obviamente me voy a enojar porque yo no pagué por una caca en mi hamburguesa. Entonces, la gente en el gobierno, ¿por qué no nos vamos a poder enojar si el salario que viene de nuestros impuestos no lo están ocupando en una forma que nos beneficie a todos? Porque es en el fondo de su trabajo, hacer leyes para el país, que son Claro, para todos. no para ellos. Entonces, de nuevo, podríamos hacer muchas cosas por la gente de Chile y la gente que viene llegando si se estuviera mejor distribuido. Y ni siquiera tiene que alcanzar a ser comunismo y socialismo, que hoy, que el fantasma del comunismo que nos acecha a todos. No, con una disminución del salario mínima alcanzaría a hacer más cosas. Claro. Y Pero yo bueno. creo que con eso podemos ir cerrando porque estamos cerca de la hora. Claro, un par de minutos. Y yo creo que puede dar para una parte 2. Una parte 2. Si a alguien le gustaría, pueden decir algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una votación en la cuenta de Instagram del canal, que yo lo voy a poner en pantalla en Instagram del canal, para que vayan a votar si este video tiene una parte 2, que en ese caso sería la que se subirá el próximo viernes, para que no tengan que esperar tantos capítulos. Y así la gente lo elige. Porque tengo muchas cosas que decir al respecto. Ojalá se les haya hecho interesante porque este es un tema que a mí me interesa mucho. Claro, así que vamos a dejar la encuesta en Instagram, la voy a dejar abierta, la voy a subir hoy día mismo cuando se suba el video. Y ustedes van a poder votar si se sube la parte número 2 o no. Yo creo que con eso ya podemos dejarlo por aquí. Si es que les gustó el video, ojalá nos regalen un like, se suscriban al canal si es que no lo están, porque se vienen muchos más temas interesantes. Y si la votación gana, se viene la parte 2 de la migración. Seguirnos en nuestras redes sociales, que van a estar al final del video, las mías y las de mi hermano. Los links van a estar en la descripción, no solo de las redes sociales, sino de todas las cosas que mi hermano estuvo hablando, las páginas donde sacó la información. Obviamente no va a estar absolutamente todas, algunas cosas son experiencias nuestras, algunas de ustedes pueden indagar más si quieren saber más del tema. Y si tienen preguntas las pueden hacer porque
yo lo más probable es que lo vea y les deje las cosas que yo he leído. Claro, así que las pueden comentar obviamente con respeto. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que se vienen ahora. Coméntenlo, compártanlo para que lleguemos a más personas que puedan opinar, que puedan ver estos videos. Y sin más que decirles, los vamos dejando por aquí. Nos vemos. Bye, bye, bye. Gracias por ver.